Vamos a esperar un poquito a que la gente se vaya conectando. Porque, bueno, hoy tenía pensado hablar de un inicio de diagnóstico, un inicio para el diagnóstico. Y la verdad que, bueno, pues como son cosas del directo, se me ha jodido la capturadora y no he podido conectar mi Autel. Así que vamos a trabajar un poquito el tema del tester, ¿vale? Vamos a trabajar con el polímetro. Vamos a ver cómo usarlo de una manera correcta. Vamos a ver qué pasa por ahí, que estoy viendo que me está dando bastante rita la cámara, se me ha caído la cámara, se me ha caído todo. Y bueno, pues genial. Me alegro mucho verte, Vidal, tío, la verdad. Me hace mucha ilusión verte y bueno, pues aquí estamos, empezando un Twitch. A ver qué tal será esto, a ver cómo evoluciona y sobre todo, pues al final la idea principal de esto es aprender, aprender y aprender y enseñar y que bueno, pues que al final cualquier persona venga de donde venga, sea de quien sea, pues que tenga un pequeño conocimiento de lo que es el mundo de la automoción y que vea cómo está evolucionando esto, porque la verdad que es una pasada. Cada vez evoluciona de forma más rápida, cada vez, bueno, pues, esto es una locura. Así que nada, vamos a ver, bueno, pues se conecta alguien más, no sé si por aquí Yeye me dice algo. Bueno, pues aquí tengo, esperemos que sí. Eh, Claro que sí, eso es, eso es. No sé si lleva mucho rango. El otro día hicimos una prueba para ver qué tal iba todo esto. Y bueno, pareció que salió bastante bien, pero ahora empezamos a trabajar un poco en directo, vamos a trabajar un poco a tope y vamos a ver cómo va todo. Yeye, no me apareces como espectador, no sé por qué. Entiendo que algo ha pasado, pero no me sales como espectador. Bueno, no pasa nada, entiendo que esto se irá regularizando y poco a poco vamos a intentar que la gente nos vaya conociendo, vamos a intentar que la gente pues se vaya sumando a esto y vamos a intentar que, bueno, pues que todo el mundo pueda verlo y que todo el mundo esté aquí presente, ¿de acuerdo? Como os decía, vamos a empezar a trabajar. Vaya tela. Vamos a empezar a trabajar. Lo primero para poder empezar con la electrónica de los coches, para poder empezar con diagnosis. Al final, la diagnosis es una herramienta más, es una herramienta que nos permite a los mecánicos o a cualquier persona, nos permite poder trabajar en la parte electrónica del coche, pero desgraciadamente no son infalibles, ¿vale? No son infalibles y muchas veces nos llevan lugar equívoco. Muchas veces nos dicen que pues, el fallo viene de un sitio y realmente luego ese fallo pues no está ahí, ¿vale? Está en otro sitio. Bien. ¿Qué vamos a hacer aquí? Os voy a dar trucos, os voy a dar pequeñas directrices para poder detectar problemas sin la necesidad de que esos códigos de fallo estén presentes, ¿de acuerdo? Muchas veces decimos, pues bueno, que tenemos un fallo ahí, pero que la máquina no da nada y pues mucha gente no sabe por dónde tirar, ¿no? O hacia dónde dirigirnos, cómo enfocar el problema. Bien, pues aquí lo que vamos a ver es todos estos, cada uno de estos trucos para poder verlo. Dame un segundo que voy a quitar este fondo así de nubes que me pasa por detrás, que me gusta mucho, pero había pensado poner otro y la verdad es que no sé por qué motivo no se ha puesto. Bien, había pensado poner este que me parece un poco más, bueno, más limpio, un poco más del rollo que vamos a hablar hoy. ¿Ves? Se me quita. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer si se me quita? Vamos a ver un momento, porque ya sé lo que está pasando, claro, ya sé lo que está pasando. Claro, me dice que cuando no se pueda mostrar, pues que acabe la reproducción, pero es que yo no quiero que haga eso, yo quiero que siga funcionando y siga dándole caña a ese fondo a tope, que siga dándole fondo. Bueno, si se corta otra vez, lo quito, ¿ves? Y ya está, y lo quito y a tomar por culo, porque este fondo, ya está, se acabó. Nos quedamos con el negro porque ese fondo blanco, pues no sé por qué, pero da un problema y es así. Así que lo que os decía, vamos a ver trucos y formas para poder trabajar en los coches, para poder detectar averías sin la necesidad de una máquina de diagnóstico. Una máquina de diagnóstico, pues al final es una ayuda más, es una herramienta más. Para nosotros es como un alicate, como un martillo, como un destornillador, pero tenemos muchas más herramientas importantes e interesantes que nos pueden ayudar mucho a detectar problemas, ¿de acuerdo?
Para que os hagáis una idea, las máquinas de diagnóstico lo que nos van a dar es una directriz de hacia dónde poder dirigir el problema, pero realmente en muchas ocasiones no nos van a dar la clave del problema. Sí que nos van a decir por dónde viene, pero muchas veces también como os digo, nos llevan lugar a equívoco, ¿bien? Para eso, ¿qué tenemos que usar? Pues bueno, tenemos que usar osciloscopios, tenemos que usar polímetros, tenemos que usar puntas de pruebas, que ahora mismo ya hay unas puntas de pruebas que ya no es el típico buscapolos de toda la vida, ¿no? Este que pinchabas por negativo y buscábamos masa. No, vamos a trabajar con osciloscopio, vamos a trabajar, como os decía, con polímetro, pero vamos a empezar de abajo arriba siempre, ¿vale? No nos vamos a meter en el mundo del osciloscopio sin saber o sin tener idea un poco de cómo usar un polímetro, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque estaríamos yendo al revés, o sea, es como si os digo que vamos a comprar una red CAN ahora mismo, vamos a cortocircuitarla y vamos a ver qué tipo de red lleva. Bueno, sí, pero tenemos que saber un poco qué es una red CAN, por qué trabaja así, porque los coches en la actualidad, antiguamente, llevaban el CAN bus, que seguramente lo habréis escuchado todos, este tipo de CAN bus. Bien, el CAN bus al final es una línea, dos cables que van trenzados, y lo que hacen es de autopista, para que os hagáis una idea, por todas las centralitas de los coches, ¿vale? Esas centralitas, sí, Vidal, lo he puesto en bucle, pero nada, tío, sigue dando problemas esa mierda y nada, la voy a dejar así. Me quedo con mi fondo negro que me gusta, mi fondo iluminado y me hace resaltar la belleza que tengo, que es espectacular, la verdad. Eh, bueno, lo que os decía, se me va un poco la pinza, ¿vale? Pero bueno, esos son de todos los gases que día a día absorbemos en el taller. Y bueno, pues esto es así, los mecánicos somos así, no somos gente normal, somos gente rara. Pero bueno, al final nos gustamos como somos, y eso es importante. Como os decía, tenemos que empezar desde abajo. Vamos a empezar primero usando un polímetro, vamos a usar cómo usarlo, cómo medir una resistencia, cómo poder medir voltaje, cómo medir una red CAM para saber realmente si el cable está bien, si no está bien, porque muchas veces, y me he encontrado este tipo de problemas a diario, a menudo, muchas veces la gente nos pregunta, ¿no? Bueno, es que yo pongo mi polímetro en modo pitido y el cable está bien, pero sin embargo la señal no llega. Hostia, claro, es que en modo pitido no podemos comprobar chef en ruta. Oh, ese es mi chef. Tengo que cambiar esas alertas que siga en mi zombie todavía dando caña. Bueno, poco a poco iré mejorando. Espero que tengáis esa pequeña paciencia y que, bueno, pues que poco a poco me vayáis ayudando también a seguir subiendo para arriba. Lo que os decía, es muy importante que cuando medimos un cableado, cuando medimos un cable, no solo midamos el típico pitido, que ahora os voy a enseñar cómo hacerlo, sino también tenemos que medir esa resistencia del cable. ¿Y por qué? Porque muchas veces podemos tener continuidad, que es lo que estamos buscando, ¿no? Cuando medimos pitido, medimos continuidad. Y esa continuidad nos puede llevar lugar a un equívoco y a no resolver un problema que realmente está ahí, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque imaginaros que puede pasar, ¿de acuerdo? Que el cable se ha prensado, se ha pinzado, pues muchas veces pasa, ¿no? Que pues, al meter una caja de cambios pasan cableados por cerca o pasan cables cerca y al meterlo lo que hacemos es que lo pinzamos sin llegar a partirlo, ¿vale? Lo que estamos haciendo es apretar el cable, apretarlo mucho y dejándole una sección muy estrecha. Bien, cuando pasa ese tipo de problema, y desgraciadamente pasa de forma habitual, eh, al prensarse el cable vamos a tener continuidad, porque vamos a tener continuidad, el cable no está partido, va a pitar, ¿de acuerdo? Pero la resistencia no va a variar. Si esa resistencia varía, la señal que tenga que pasar por ese cable, obviamente si es un positivo o un negativo, vamos a tener una pequeña caída de tensión, pero prácticamente inapreciable, ¿de acuerdo? A la hora de que ese sensor o de que eso falle. Pero sí que es cierto que cuando nosotros medimos esa resistencia, vamos a ver que ese cable tiene una resistencia excesivamente alta. ¿Por qué? Porque en ese momento en el que se prensa, la resistencia del cable aumenta de forma considerable y la señal se nos va podríamos decir, descodificar o se nos va a poner corrupta, ¿vale? Va a pasar a ser una señal de forma diferente, lo cual va a hacer que, pues bueno, que los sensores o que de alguna manera la centralita reciba esa información de una forma corrupta.
Claro, ¿qué pasa? A nosotros la máquina de diagnóstico nos va a dar fallo del sensor que directamente emite esa señal, porque la única forma que tiene la centralita de poder detectar eso es yo envío una información y se me tiene que devolver, ¿de acuerdo? Obviamente la información se me está devolviendo, pero se me está devolviendo errónea. Claro, para la centralita no te va a decir, bueno, pues tienes un cable pillado, ¿no? Te va a decir, oye, la información que me manda este captador está mal, entonces ese captador te lo pongo como un defecto, te lo pongo como un fallo. Claro, en el momento en el que nos pone que el sensor tiene un fallo, ¿qué es lo que normalmente se suele hacer? Pues directamente vamos a cambiar, a sustituir ese sensor. Claro, realmente esa es la forma fácil de poder hacerlo, pero hay unas formas anteriores a la sustitución de ese sensor, que es medir primero la resistencia que pueda tener ese sensor, que normalmente suelen llevar resistencias internas, porque suelen trabajar por resistencias la gran mayoría, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que medir una serie de resistencias y tenemos que medir esos voltajes y esas señales que le llegan desde la centralita al captador. Claro, para medir el voltaje lo vamos a poder medir con un polímetro, pero para medir una señal ya vamos a necesitar un osciloscopio, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es qué tenemos que medir, qué necesitamos hacer en cada momento y hacia dónde tenemos que dirigirnos en cada lugar. ¿Por qué? Porque muchas veces puede pasar claro, cambiamos el sensor, nos siga dando fallo del sensor. Resulta que, bueno, pues si no es el sensor, es la instalación. Bien, comprobamos continuidad, bam, bam, de punta a punta, que también veremos la interpretación de los esquemas, porque me parece una cosa súper interesante y una cosa que en muchas ocasiones a la gente le cuesta un poco llegar a ver, ¿no? Esa interpretación de esquemas eléctricos a la gente le cuesta un poco verla. Entonces también vamos a trabajar en eso poco a poco. Por eso os digo que tenéis que estar pendientes al canal todos los días que hagamos los directos, porque cada día va a haber una cosa nueva. Probablemente muchas de las ocasiones recordemos cosas que hemos visto en días anteriores, pero también habrá cosas nuevas que salgan y habrá invitados, habrá gente, habrá un montón de peña que va a estar aquí y que de verdad quiero que no lo perdáis. Entonces es muy interesante, de verdad, y si queréis aprender mucho y queréis aprender bien, que estéis aquí, que estéis presentes y que no os lo perdáis, que no lo perdáis porque de verdad es súper interesante todo lo que vamos a hablar de aquí, ¿vale? Como os decía, un polímetro, vamos a trabajar en el polímetro hoy, vamos a trabajar un poquito en el polímetro. Yo creo que hoy, bueno, con el tiempo que tenemos, creo que nos va a dar tiempo hoy a poder dejar esto más o menos visto. Entonces vamos a trabajar en el polímetro, vamos a ver el polímetro y vamos a trabajar en ello, ¿de acuerdo? Para que os hagáis una idea del polímetro, esto es un polímetro, normalmente suelen ser polímetros digitales, ¿vale? Ya os voy a poner una captura un poco más cerca para que veáis esto cómo trabaja, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo desde cerca, vamos a arrimarnos un poquito. Bien, no sé si me veis aquí, perfecto, si lo veis bien, vamos a intentar ponerlo un poquito más así, más directo para que lo podáis ver bien. A ver, ¿cómo lo vemos? Bueno, vamos a verlo así, y así lo veis exactamente igual que lo vea yo. Perdón, que tengo aquí el cable de mi GoPro. Bien. Pues esto es nuestro polímetro, esto es el polímetro con el que vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Y aquí lo que tenemos, ¿de acuerdo? Dame un segundo que voy a ver si puedo habilitar aquí mi camarita pequeña para que me veáis, porque la verdad que, bueno, pues creo que puede ser guay. Bien, ¿me veis aquí? Sí, perfecto. Me voy a colocar aquí abajo, bien, me escondo aquí un poquito, ¿y me veis? Genial. Bueno, pues lo que os decía. Realmente, esto es un polímetro. Dame un minuto que voy a quitar esto también porque me está dando por el culo. Bueno, pues quitamos también esto. Vamos a intentar verlo bien. A ver si ahí lo podemos ver guay. Bien. Bien, pues esto es un polímetro, ¿de acuerdo? Aquí tenemos obviamente una pantalla principal, ¿de acuerdo? Donde vamos a tener obviamente nuestra lectura, ¿vale? Vamos a tener, bueno, pues al final hay algunos que tienen luz, otros que no tienen luz, un hold, esto es un bloqueo, ¿de acuerdo? Esto es la última medición que se ha podido hacer, pues bueno, para que se pueda quedar de alguna manera puesta. Aquí lo que os decía, no sé si veis bien, espero que sí que lo veáis bien. Aquí tenemos diferentes escalas, tenemos diferentes símbolos, cada símbolo significa pues una cosa diferente,
¿vale? Voy a coger un puncito de estos para que lo podáis ver bien y no me veáis esos dedacos que tengo. Bueno, lo que os decía, ¿vale? En nuestro polímetro tenemos obviamente nuestra medición de pitidito, que lo vamos a tener siempre con este emblema, ¿vale? Este emblema de sonoro. Este emblema nos va a medir continuidad, pero muy importante, solo nos va a medir continuidad, solo nos va a medir cableado, ¿vale? Es decir, ¿nuestro cable está cortado? Sí o no. Punto, no nos va a medir nada más, solo esa parte, si está bien o está mal, ¿de acuerdo? Bien, tenemos este símbolo aquí que es como una pequeña herradura, que eso sería para medir resistencia, ¿de acuerdo? Vamos a ver también esto bien para ver el tema de las resistencias, de cuándo medirlas y cuándo no medirlas, porque esto me parece también muy interesante y que creo que, bueno, pues que es interesante que sepamos medir resistencias y que sepamos medir un poco todo esto. Vale, tenemos el símbolo del voltaje, pero si os dais cuenta, en la parte inferior tenemos una V, una raya, ¿vale? Que es fija y luego 3 rayas discontinuas en la parte inferior. Bien, estas 3 rayas discontinuas lo que nos están diciendo es que es corriente continua, ¿vale? Es una corriente continua. ¿Qué es una corriente continua? Una corriente continua es la que tiene positivo y negativo. ¿Vale? Una pila sería una corriente continua. Si medimos en nuestra casa ya no sería una corriente continua, sería una corriente alterna porque de alguna manera no cubre positivo y negativo. Pero si queremos medir, por ejemplo, pues eso, un juguete o un coche, la batería de nuestro coche, lo tendríamos que medir en este tipo de escala, ¿vale? De señal de voltaje que fuera continua, que no fuera alterna, ¿de acuerdo? Este polímetro alcanza hasta los 600 voltios, ¿de acuerdo? En corriente continua, lo cual estamos trabajando normalmente con corrientes muy altas, ya no solo en tensión, sino también en amperaje. Y esto me parece importante decirlo. ¿Por qué? Porque las corrientes alternas, las corrientes que son pues, normalmente de casa, normalmente suelen trabajar en 220, antes se trabajaban en 120, 125 voltios, luego ya pasó a hacer 220, que es lo normal, y luego tenemos industrial, que ya estamos hablando de 380, 450 voltios, lo cual estamos hablando de corrientes bastante fuertes, pero normalmente corrientes continuas suelen trabajar con un amperaje muy alto, ¿de acuerdo? Esto, ahora cuando termine de explicaros esta escala, este polímetro, quiero hablar de esto porque me parece también muy interesante hablar de corrientes continuas y corrientes alternas y el riesgo que ocasiona cada una de ellas, ¿de acuerdo? Porque son riesgos muy altos en ambos sentidos y que muchas veces no las tomamos en cuenta, ¿de acuerdo? Luego tenemos, bueno, como os decía, la señal de voltaje aquí como con una especie de ola en la parte inferior, ¿bien? Esta ola en la parte inferior lo que nos quiere decir es que es una corriente o una señal de voltaje de corriente alterna. Obviamente aquí tenemos igual hasta 600 voltios, ¿de acuerdo? Tenemos una opción de medir hercios. Bien, esto sería, pues en algunas ocasiones podemos medir de alguna manera esos hercios, pues diferentes que serían señales, ¿de acuerdo? Pues, se puede medir, ¿vale? Está preparado para un sensor de temperatura, ¿de acuerdo? Que iría incluido en este, es un sensor que eso va aparte, ¿vale? Luego tenemos la medición de amperios en corriente alterna, ¿vale? Exactamente igual, cuando tenemos la olita que está en la parte inferior, pues esa olita en la parte inferior lo que nos quiere decir es que es corriente alterna. Tenemos la medición de amperios, ¿de acuerdo? En corriente alterna, ¿vale? Es decir, o sea, corriente continua, perdón, como os decía, ¿vale? Una rayita superior y 3 rayitas inferiores. Y luego tenemos la opción para medir serían los condensadores, ¿vale? Los faradios, ¿vale? Los faradios. Esto, bueno, pues esto sirve para medir un poco la capacidad de esos pequeños condensadores que en muchas ocasiones nos vienen muy bien para poder pues, hacer que las luces de los coches, por ejemplo, cuando cerramos, tarden durante un ratito y luego se apaguen de forma lenta, ¿de acuerdo? Normalmente suelen servir para que se apaguen de forma lenta, no sirven para que se queden mantenidos. Eso lo hace una unidad, una centralita, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros en los coches, ¿en qué vamos a trabajar? Bien, nosotros vamos a trabajar sobre todo, ¿vale? Y en la mayor parte de las veces cuando hacemos diagnóstico de averías vamos a trabajar en medición de resistencias, que sería toda esta escala que tenemos en esta parte, ¿de acuerdo? Vamos a medir voltajes, obviamente en corriente continua, y
también vamos a medir voltajes en corriente alterna en alta tensión, vehículos eléctricos y vehículos híbridos. Los vehículos eléctricos y vehículos híbridos, es decir, la propulsión eléctrica, siempre hay que trabajarla en alto voltaje, normalmente suelen ser 450-380 voltios de forma normal y siempre son corrientes alternas. De hecho, si alguna habéis visto los vehículos eléctricos o híbridos, todos llevan mangueras naranjas de precaución y siempre, siempre, siempre hay que desconectar los maxifusibles o los diferenciales de seguridad o los enganches de seguridad que llevan para desconectar la alta tensión. Es imperativo y es súper importante que no trabajemos nunca con alta tensión con nada conectado, ¿de acuerdo? Muy importante, de verdad. Por eso os digo que es importante tener en cuenta cómo usarlo, saber cómo usarlo, saber cómo trabajar con él y saber dónde estamos tocando y qué estamos midiendo, ¿vale? Porque muchas veces, bueno, he visto verdaderas barbaridades en el mundo de la automoción, he visto inclusive, bueno, pues aquí un cable, ponemos aquí positivo y bueno, por donde eche humo sabemos que está el cable, bien, eso lo que estamos haciendo es joder la instalación y eso es una putada, eso es una locura, eso no se puede hacer, ¿vale? Eso es una locura total, ¿de acuerdo? Entonces, de verdad, muy importante tener claro la medición de polímetro, ¿de acuerdo? Y como os decía antes, nosotros podemos medir continuidad, obviamente. Una cosa, antes de que siga, aquí en la parte inferior tenemos 4 conexiones, siempre vamos a tener una conexión común que es el negativo, la parte negativa, la punta negativa de pruebas, y luego vamos a tener de forma normal o casi en todos los polímetros es algo que se cumple prácticamente siempre, que será una medición conjunta para voltaje. Me da igual que sea alta tensión o me da igual que sea corriente continua que corriente alterna, vamos a tener este símbolo del voltaje, vamos a tener la medida de la resistencia y luego vamos a tener, por un lado, una conexión para medir miliamperios, ¿de acuerdo? Que de forma normal suele ser pues igual para corrientes alternas y corrientes continuas y luego un máximo de 10 amperios. Estas dos puntas, estas dos uniones, estas dos conexiones, siempre las vamos a utilizar para medir consumo, ¿de acuerdo? Imaginaros que tenemos una batería que se nos está viniendo abajo, bien, pues lo tendríamos que medir con esto, ¿de acuerdo? Normalmente estas dos conexiones siempre van protegidas por fusible, para proteger el polímetro, porque si no podríamos quemarlo de forma habitual y hay polímetros que cuestan más de 300 euros. Entonces es importante que los protejamos bien y que no nos dañemos con facilidad, ¿de acuerdo? En este caso este polímetro, bueno, que es de una marca que como veis aquí, bueno, Berner, pues bueno, al final Bord, al final cualquier marca que se dedique al mundo de la automoción tiene este tipo de polímetros. En este caso, este polímetro nosotros cuando seleccionamos, por ejemplo, la medida de amperios, ¿de acuerdo? Nos abre dónde tenemos que enchufar, lo cual nos ayuda mucho a poder hacerlo. Pero si no lo hiciera, ¿de acuerdo? Si no tuviéramos esta opción que nos ayuda mucho, pues bueno, si nos vamos a los 10 amperios, nos va a abrir directamente 10 amperios, es decir, nos anula las otras dos entradas. Pero si no tuviéramos esto, si no tuviéramos esta opción, siempre tenemos que ver qué vamos a medir o qué estamos midiendo para ver dónde lo conectamos, sobre todo para no dañar nuestro polímetro. Y esto es importante, muy muy importante, ¿de acuerdo, chicos? De forma normal siempre vamos a medir miliamperios para medir cableado, para medir instalación, ¿de acuerdo? Para ver qué estamos midiendo. Pero si nosotros queremos ver un consumo, si queremos ver si nuestro mechero está consumiendo realmente lo que tiene que consumir, cosas así, necesitaríamos posiblemente otro tipo de aparato diferente. ¿Por qué? Porque ya solamente un mechero de un coche, el propio mecherito donde nosotros nos encendemos o donde simplemente cargamos el móvil, de forma normal ya lleva una protección de 10 amperios, de que es un fusible de 10 amperios que lleva el propio coche, y que en muchas ocasiones nos pasaremos casi seguro y dañaríamos el fusible interno. Entonces, bueno, un polímetro sirve para eso, ¿de acuerdo? Sí, para tener precaución y poder ver qué queremos hacer, ¿de acuerdo? Importante, el tema de las resistencias que os comentaba, nosotros nos vamos, medimos un cableado, pinchamos de lado a lado en el cable y claro, nos va a dar una resistencia, nos va a dar, pues bueno, nos va a decir, oye, pues este cable, dame un segundo, voy a subir un poquito para que lo veáis y lo voy a poner aquí, lo vamos a conectar, a ver si lo podemos ver de forma guay,
Vale, no sé si lo veis bien, sí, lo veis bien, ¿de acuerdo? Bien, aquí lo que vamos a hacer va a ser, vamos a medir, ¿vale? En este caso vamos a medir esta barrita con la que hemos estado, bueno, con la que os está enseñando, para que veáis claramente la resistencia o la continuidad, en este caso, de la propia barra. Esto lo puede pasar con cualquier cable, lo podemos hacer con cualquier cableado también. Y podemos ver si realmente trabaja o no trabaja el polímetro y sobre todo, es muy importante también, y esto lo digo siempre a todo el mundo al que hago formación y a todo el mundo al que le explico este tipo de cosas, es importante saber si nuestro polímetro está en buenas condiciones, porque muchas veces tenemos el cable partido porque lo hemos enrollado, lo hemos metido en la caja y lo hemos jodido, lo hemos cascado. Claro, ¿qué pasa? En el momento en el que pasa eso, nosotros vamos a medir y ¡pum! Hostia, pues no mide, estamos intentando medir y no mide, ¿qué está pasando? Bien, pues está pasando que tenemos el cable de nuestro tester partido y nos está volviendo locos, Entonces, muy importante siempre comprobar antes de empezar a medir el polímetro, saber que está funcionando bien, que está funcionando de forma correcta y a partir de ahí ya nos ponemos a trabajar. ¿Por qué? Porque si no, la vamos a cagar. Y la vamos a cagar y siempre digo lo mismo. Por verificar las cosas dos veces no vamos a ser peores, sino seremos mucho mejores. Y sobre todo vamos a conseguir que haya menos problemas en el día a día, agilizar tiempo, vamos a economizar mucho tiempo, vamos a evitar problemas en el futuro, porque vamos a dar por hecho que nuestro polímetro está de puta madre y vamos a buscar la avería en otro sitio cuando realmente no está así, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué hago yo siempre? Pues bueno, lo que hago yo siempre es coloco mi tester o bien en la resistencia o bien en continuidad y lo que hago es que uno las puntas, ¿de acuerdo? Nosotros ahí ya empezamos a medir, empezamos a ver, bueno, pues que de momento, no sé si habéis visto la oscilación que tiene cuando la conexión no es 100% real, no sé si llegáis a escuchar ese pitidito que suena bastante desagradable, por cierto. Bien, si os dais cuenta, en el momento en el que la conexión no es 100% perfecta, que no es una conexión que es estable, que no se queda fija, que no es estable al 100%, bien, encontramos defectos, encontramos problemas y encontramos que la resistencia de nuestro, en este caso nuestro tester, varía, para que veáis lo sensibles que son y para que veáis de alguna manera que son herramientas de una sensibilidad muy alta y que nos pueden llevar lugar equívoco muy rápido, porque imaginaos que yo quiero medir la resistencia de un componente y ese componente me tiene que dar 10 ohmios, yo aquí tendré una oscilación bastante alta que me podría llevar a equivocarme de forma rápida. Entonces tiene que ser una unión potente, tiene que ser una unión que sea muy estable y que no sea un falso contacto, ¿de acuerdo? Y esto os lo repito muchas veces porque me encuentro este fallo de forma habitual. Desgraciadamente me lo encuentro de forma habitual y es una putada porque te vuelve loco viendo el problema y te vuelves loco viendo el problema. Entonces, bueno, como veis, no sé si lo veis bien, vamos a ponerlo aquí, vamos a ponerle nuestro tester aquí para que podáis ver las dos puntas o cómo trabajamos con las dos puntas. Si os das cuenta, nosotros vamos a poner una punta de prueba en una esquina y vamos a poner otra en la otra esquina, ¿de acuerdo? Vamos a sujetarla de forma fija, ¿vale? De forma o lo más fija posible, intentando no tocar nunca la punta de prueba, ¿vale? Si os das cuenta, ¿veis la diferencia que hay entre hacerlo bien o que se escape un poquito? Bien, si os dais cuenta, nosotros aquí pues, tenemos una diferencia o una variación importante de resistencia. En este caso estamos midiendo continuidad, ¿de acuerdo? Simplemente pitando, ¿vale? Pero para que veáis la diferencia que hay entre hacerlo bien, es decir, hacer una conexión 100% real, 100% perfecta, y veis cómo oscila. Bien, esa oscilación, vamos a quitar el pitido porque seguramente lo estáis escuchando y es bastante desagradable. Bien, nosotros aquí en este momento en el que estamos haciendo esto, en el que estamos midiendo, ahora hemos cambiado nuestro tester, lo hemos cambiado a la zona de ohmios, ¿de acuerdo? Vamos a medir en la escala más pequeña, en la escala de 200 ohmios, ¿vale? No sé si lo veis bien, espero que sí que lo veáis bien, ¿de acuerdo? Tenemos 200 ohmios, 2 kiloohmios, 20 kiloohmios, ya pasaríamos a 200 kiloohmios, 2 megaohmios y 20 megaohmios, ¿de acuerdo? Para medir una resistencia de un cableado nos tenemos que ir a la mínima, ¿por qué? Porque nuestra resistencia tiene que ser 0 o igual a 0, prácticamente tendríamos que decir 0.001. Bien, ¿qué pasa si nosotros al medir, ¿vale? Imaginaros que nosotros ponemos nuestro tester, no sé, ahí yo creo que lo veis mucho mejor.
Imaginaos que nosotros ponemos aquí en una punta, vamos a poner la otra punta en la otra zona, y estamos viendo que ahí ya nos está marcando que nuestro cable, en este caso nuestra punta, tiene una oscilación entre 1 y 3 ohmios, 3.5, 1 punto algo, pero veis que hay una oscilación de forma bastante alta. Bien, si nosotros este cable estuviera partido, ¿de acuerdo? No tendríamos esta oscilación, sino que nos iríamos a un 1, ¿vale? Un 1 puede ser por dos motivos. El 1 puede ser o bien porque nos salimos de la escala, es decir, se nos va la escala fuera, ¿de acuerdo? En vez de estar en 200 ohmios, queremos medir una resistencia mayor, por ejemplo, 23,5 kilo ohmios. Entonces, claro, al estar en una escala inferior se nos iría a 1 porque no es capaz de llegar a la escala donde queremos trabajar. Y puede pasar también que nos dé 1, ¿por qué? Porque el cable esté totalmente cortado, que esté totalmente cortado. Vale. Obviamente me podéis decir, hostia, pero Iván, yo he mirado antes continuidad, tenía continuidad, y ahora sin embargo se me pone un 1. Bueno, se me cae la cámara de la emoción, Vale, imaginaros que veis que hay un 1, bien, pues ese 1 lo que nos querría decir, o lo que nos estaría diciendo, es que la escala está totalmente fuera del polímetro, ¿de acuerdo? Estamos midiendo una escala que no corresponde con lo que realmente queremos medir. Obviamente, claro, aquí sabríamos o tendríamos claro que el cable no está 100% partido, pero claro, también nos puede pasar otra cosa, que es que esté partido ese cable y se haya fusionado con otro que esté alrededor. Obviamente, claro, ¿en algún momento vamos a tener esa falta de continuidad? Sí, posiblemente tengamos falta de continuidad, pero también podemos medir resistencia y ver que esa resistencia aumenta de forma considerable. ¿Por qué? Porque se ha fusionado con otros cables. Obviamente, aquí tendríamos que medir también ese aislamiento y ese cortocircuito que podamos tener tanto a positivo como a masa, o ese aislamiento tanto a masa como a positivo, ¿de acuerdo? Por eso os digo que es muy importante tener claro qué queremos hacer o qué queremos medir con nuestro polímetro, porque muchas veces vamos a tiro hecho, bueno, yo creo que esto es de aquí seguro, y ahora vamos a medir, y me he encontrado mucha gente que me dice, bueno, pues es que yo con un polímetro sí, joder, yo le mido el voltaje, mido tal, vale, pero y cuando tengo que medir una resistencia, cuando tengo que medir un componente electrónico en una centralita, ¿cómo lo mides? ¿Cómo lo haces? Bueno, pues yo es que lo pongo ahí y no me mide nada. Claro, no te mide porque es probable que ese componente esté unido y ese componente tenga un corto o tenga una derivación hacia otro sitio y nos esté dando que la resistencia es totalmente infinita, pero realmente ese componente está bien. Entonces, es importante saber qué vamos a hacer, qué vamos a medir, qué queremos de alguna manera recibir en ese tipo de medición o qué debemos medir en ese tipo de medición. Y una vez hecho esto, entonces elegir el formato con el cual queremos trabajar, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque nos puede pasar, ¿de acuerdo? Que muchas veces vayamos a medir algo y no sea lo que esperamos, no sea lo que queremos recibir. Bien, pues esto, ¿por qué pasa esto? Porque realmente no tenemos claro qué queremos hacer, qué queremos medir. Muchas veces vas a medir una bombilla o un fusible y dices, hombre, yo mido continuidad. Ok, imaginaros que ese fusible se ha fundido de una forma en la que hay un pequeño hilo que de alguna manera ese pequeño hilo sigue en continuo con ambos lados del fusible y claro, medimos y vemos que tiene continuidad. Hostia, pues este fusible está bien. Seguimos al siguiente. Pam, está bien. Pam, está bien, vale. Puede darse el caso, y de hecho se ha dado el caso. Es decir, no es algo que no sea habitual o que sea una extraña. De forma normal, el fusible se parte, ¡pam! ¿Vale? Y una vez que se parte, pues deja de tener continuidad. Pero también ha pasado que lo que hacen es que se fusionan, se funden, ¿vale? Por exceso de temperatura. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor el fusible que se ha puesto no es el que corresponde, o a lo mejor simplemente el fusible que se ha puesto no es de un material bueno y la tensión que ha tenido no ha sido tan excesiva como para fundirlo, para cortarlo, ¿de acuerdo? Puede pasar, imaginaros que tenemos un componente que tiene un defecto en su parte interna y ese componente lo que está haciendo es consumir
más de lo que realmente tiene que consumir, ¿vale? Os explico esto. Imaginaos una radio de forma normal tiene que consumir, pues bueno, alrededor de unos 2, 3 amperios, 4 amperios máximo dependiendo de la potencia que tengamos. Bien, imaginaros que esa radio tiene la tapa de potencia dañada y nos está consumiendo entre 9 y 9 amperios y medio, más o menos. El fusible es de 10 amperios. ¿Qué vamos a hacer? Ese fusible lo vamos a atrapar, lo vamos a calentar en exceso y podemos llegar a conseguir que el fusible se funda, ¿de acuerdo? Se dañe, se deteriore. Bien, ¿vamos a tener cotidiana en el fusible? Sí, la vamos a tener. Sin embargo, podemos ver que cuando nosotros subimos el volumen de la radio se queda o se generan microcortes en la radio, ¿vale? Es decir, que tenemos microcortes en esa radio en la que pan, 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 y se apaga y se enciende, y se apaga y se enciende. Hostia, ¿qué pasa? ¿Dónde está el problema? Bueno, pues el problema está en un fusible, ¿vale? Y ahora nosotros medimos con nuestro problema, no, de aquí no es, fusible no es. Perfecto, seguimos. Y desmontamos instalación, vemos los puntos de masa, revisamos cableado, revisamos tal. Bueno, pues está todo perfecto. ¿Y qué le pasa? ¿Se ha roto la radio? Bueno, pues se ha roto la radio, hay que cambiar una radio. Hostia, pues a lo mejor no hay que cambiar la radio, a lo mejor es un fusible, ¿de acuerdo? Hola Martola, bienvenida al canal, bienvenida. Entonces, esa es la historia de todo esto, que muchas veces damos por hecho cosas o vemos que, bueno, que medimos y que no vemos lo que realmente está pasando. Bueno, pues esto es a donde quiero llegar. No des por hecho nunca nada, porque el dar por hecho cosas nos pueden llevar a dar vueltas a una peonza que realmente sabemos el problema desde el principio y que llevamos dándole vueltas 1.000.000 de veces y no sabemos qué está pasando, no sabemos dónde está el problema, no sabemos qué está pasando y ¡pum! Lo tenemos ahí enfrente, o resulta que lo teníamos enfrente desde hace 3 días y llevamos mirando el coche 3 días, dándole vueltas, mirando, ¡pum! Bien, pues que sepáis que muchas veces pasa esto y de verdad os digo desde mi experiencia, tener mucha precaución con lo que hacéis. Y una cosa que yo siempre he recomendado a la gente a la que he dado formación y sobre todo a la gente que ha trabajado conmigo es: empieza por lo básico, no te vayas a lo peor, porque muchas veces llegas a enchufar la máquina, ¡pum! ¿Ves? Esto es el sensor, hay que pedir el sensor, 150 euros. Bueno, pues se habla con el cliente, el cliente te autoriza, llegas, pones el sensor y sigue generando el mismo fallo. Bien. La hemos jodido pero bien, porque hemos gastado un dinero innecesario y ahora tenemos que trabajar en el problema sin ninguna seguridad, porque vamos a ciegas. Bien, pues ¿por qué nos pasa esto? Por ansiosos, por no querer ver cosas que realmente no hemos visto desde el principio. Hemos ido dando por hecho cosas y nos la hemos cagado. Bueno, pues esto pasa por este motivo, ¿de acuerdo? Yo siempre recomiendo hacer una esquemática. Me da igual que sea mental, me da igual que sea por escrito, me da igual que sea como sea. Es decir, si tú sabes cómo funciona un sistema, sabes qué pasos hay que seguir, ¿de acuerdo? Entonces, teniendo claro eso, pues hay que seguir esos pasos. Desde abajo hasta arriba, no podemos empezar por arriba, no se puede empezar una casa por un tejado. Bueno, pues con el diagnóstico de los coches es exactamente igual, exactamente igual. Tenemos que conseguir optimizar el tiempo, es decir, que sea una diagnosis mucho más efectiva, pero también necesitamos invertir el menos tiempo posible, porque la diagnosis en muchas ocasiones es tiempo que no repercutimos al cliente, que no repercutimos de forma directa a nuestro cliente y sobre todo que no cobramos, joder, que es un trabajo peculiar. Entonces, si nosotros hacemos una diagnosis efectiva, porque lo primero tenemos medios, lo segundo sabemos usarlo y lo tercero tenemos claro cómo usarlo, minimicéis el tiempo de diagnóstico, pero muchísimo, de verdad, muchísimo. Entonces, es muy importante, y cuando digo muy importante es que es muy, pero que muy, muy, muy importante que tengáis claro esto, ¿vale? Es decir, vamos a trabajar, vamos a hacer las cosas, entonces vamos a hacernos un esquema. Vamos a ver, si tengo fundida una bombilla, ¿de acuerdo? Una bombilla delantera de cruce, bien. ¿Qué vamos a hacer lo primero? ¿Vamos a revisar la instalación eléctrica, la centralita que alimenta esa bombilla? No, 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 no. Tenemos que ir primero a lo primero. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sustituir la bombilla. Bien, llegamos a la bombilla. Vemos la bombilla. La probamos fuera del coche. ¡Pam! Positivo y negativo. Bien. La ponemos. Se enciende la bombilla. ¡Hostias! La bombilla se enciende. Sin embargo, la pongo en el coche y no se enciende. Vale.
Vamos a otro paso más. ¿La bombilla tiene fusible? No lo sabemos. Bien, pues como no lo sabemos, vamos a mirar en los esquemas eléctricos. Vamos a mirar en la documentación del coche, vamos a meternos o bien en el portal del fabricante o bien en programas que hay de forma alternativa y que de verdad no cuesta mucho dinero, ¿vale? Y no me gusta decir esto porque hay mucho software pirata rondando por ahí que al final, pues bueno, al final esto es una cagada, ¿vale? Entonces, vemos un programa, nos metemos, sacamos el esquema eléctrico, vemos el fusible. ¿Lleva fusible? Bien, revisamos el fusible. Hostia, nuestro fusible está correcto. Bien, fusible está bien, vale. Siguiente paso, ¿qué hacemos? ¿Vamos a revisar la instalación? No. Vamos a revisar si al fusible le está llegando alimentación. ¿De acuerdo? Revisamos nuestro fusible. ¿Le llega alimentación a nuestro fusible? Sí, perfecto, ¿vale? Ahora vamos otra vez a la bombilla. Vamos otra vez a empezar desde cero. ¿Le llega a nuestra bombilla señal? ¿Nos llega positivo y nos llega masa? ¿Tenemos las dos cosas? ¿O solamente tenemos positivo y nos falta la masa? ¿Qué pasa? Vamos a verificarlo. Llegamos con nuestro polímetro y medimos dentro de nuestro faro, donde enchufamos la bombilla en nuestro conector, medimos la alimentación. ¿Positivo o negativo? ¿Tenemos positivo? Hostia, tengo positivo. Hostia, tengo masa. Pero resulta que la masa... hay algo raro en esta medición, ¿vale? Tenemos 10.6 voltios cuando realmente deberíamos tener nuestra tensión de una batería que son 12.8 o 12.3 o si está arrancado pues 13.6. Vamos a revisar el conector. Revisamos el conector. Anda, hay agua en el conector. Tenemos un problema en el conector. Hostias. Tenemos un problema en el conector. Ha entrado agua, nos ha oxidado el pin, nos ha dañado ese pin. Y ese pin que ha dañado es el que nos está jodiendo. Y es el que está haciendo que nuestra bombilla no se encienda. Es el que está haciendo que nuestra bombilla no funcione. ¿Vale? Bien. ¿Hemos perdido tiempo? No, realmente no lo hemos perdido, lo hemos invertido, ¿de acuerdo? Hemos invertido en detectar un fallo. Si no, ¿qué habríamos hecho? Pues tirar seguramente de la propia instalación, habríamos mirado la instalación y habríamos visto que en la conexión entre nuestra centralita y nuestra masa del interior del faro tenemos un defecto, tenemos un problema. Bueno, pues eso es a lo que me refiero, ¿de acuerdo? Muchas veces nos pasa que vamos a... No, pues entonces a ver, si no es la bombilla y el fusible está bien, es la centralita. Hostias, es que esto pasa, ¿vale? Entonces, ¿para qué necesitamos nuestro polímetro? Pues para medir. Cogemos, medimos resistencia, pam, pam, y vemos que fuera y dentro del faro tenemos nuestra resistencia en cero, nuestra resistencia es mínima. Bueno, pues ya nos hemos dado cuenta de que tenemos un fallo en el conector. Y eso pasa así de veces. Así de veces, ya no solo por agua, sino por temperatura. Muchas veces las masas suelen ser una masa para el conjunto completo de las lámparas y la sección del cable es cojonuda, es una sección como tiene que ser, porque para eso ha habido unos ingenieros que han trabajado en ello, pero también el conector o la forma de conexión del faro, pues ha tenido un golpe, el faro se ha quitado, se ha dado de sí sin querer esa patilla y esa patilla es la que nos está jodiendo. Hostia, pues tenemos un problema ahí, ¿vale? Entonces... es importante que nos hagamos un esquema en la cabeza y que digamos, vamos a hacer lo que no cuesta dinero lo primero, vamos a verificarlo. Ponerle un positivo y un negativo a una bombilla para ver si funciona nos cuesta gratis. Ponerle o revisarle nuestro fusible nos cuesta gratis. Revisar una instalación nos cuesta gratis. ¿Vale? Cuando digo nos cuesta gratis es que no tenemos que invertir en recambio, no tenemos que invertir en trabajar y que... qué crack, Vidal, qué crack. Si vendo un coche Bitcoin no pasa nada. Eres un crack, tío. La verdad es que, bueno, pues eso es así. Entonces, lo que os decía, un fallo que es absurdo nos puede volver locos, podemos invertir un montón de pasta en repararlo. Y os he puesto este ejemplo porque es un ejemplo sencillo, pero igual que esto, imaginaros todo esto llevados hacia un sensor. Y ese sensor lo que está haciendo es devolver una información de forma corrupta a la unidad, pero por un problema en un conector intermedio en la propia instalación. Pues tenemos el mismo fallo que hemos visto en esta luz, en este faro, pero de una forma un poco más, llamémosle más jodida, ¿no? Un poco más compleja. Pero realmente es el mismo sistema, es decir, estamos trabajando en lo mismo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque tenemos un sensor
que es nuestra parte final, que sería nuestra bombilla. Tenemos una centralita que sería nuestro fusible o obviamente nuestra centralita. Y luego tenemos una instalación con un conector en el medio. O sea que realmente es exactamente igual. Es exactamente igual. Mismo sistema, mismo formato, igual. ¿De acuerdo? Claro, ¿qué pasa? La única diferencia que tenemos ahí es que ya nosotros lo tenemos positivo y negativo, sino que también tenemos señales. Tenemos señales y esas señales son las que nos pueden, joder, las que nos pueden dar por el culo. Entonces, chicos, muy importante, de verdad, medir con polímetro, medir con osciloscopio, revisar cada palmo de lo que hacéis es súper importante. Y de verdad, no vais a ser ni peores ni mejores, vais a ser diferentes. Y esa es la clave de todo esto, hacer las cosas de forma diferente. Yo en mi día a día, a diario, hago esto. Y no me importa apuntarme en un papel qué tengo que hacer y qué he hecho. ¿Por qué? Porque no me siento ni inferior ni superior, me siento diferente. Siento que lo que estoy haciendo voy pisando en firme, voy haciendo las cosas como hay que hacerlas y que eso es lo que quiero transmitir. Son trucos que uso en mi día a día y que me ayudan mucho a diagnosticar de forma efectiva, a diagnosticar de forma eficaz, a no invertir dinero en cosas que no tenemos que invertir. Sobre todo en las partes eléctricas, porque bueno, la parte mecánica es más sencilla, pienso que es mucho más sencilla. También nos vuelve locos, también nos vuelve locos, pero al final es más sencillo. Unas pastillas de freno que están gastadas o unas pastillas de freno que están gastadas, un embrague o un volante de motor bimasa que está roto o hace ruido, es un volante de bimasa que hace ruido, un embrague que patina, no hay más. Pero cuando llegas y ves que hay un sensor que está dando por el culo, y llegas al sensor, cambias el sensor, y sigue dando por el culo el coche, entonces ¿ahora qué? ¿Me voy a la instalación? ¿Me voy a la centralita? ¿Cambio? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Porque claro, cambio una centralita. Bueno, podemos clonar la centralita para economizarla, para poder que sea más económico para nuestro cliente. Podemos conseguir que bajar el presupuesto, pero hostia, una centralita, por muy barata que sea, aunque sea de segunda mano, son 300 pavos. 200 pavos, 150 euros. Si no hay necesidad de hacerlo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿De acuerdo? Entonces, al final se trata un poco de eso, ¿vale? De que seáis diferentes, de que vuestras instalaciones, vuestro taller, vuestro negocio, vosotros mismos seáis diferentes y que sobre todo, y para mí es lo más importante, que se os reconozca como profesionales de puta madre, como gente profesional, como gente espectacular y que funciona a tope, ¿vale? Entonces, bueno, pues la idea es esta, ¿de acuerdo? La idea es esta. Vamos a ver el siguiente día, vamos a ver el miércoles si soy capaz de conectarlo, que espero que sí, tengo ahí 2 días por delante, así que vamos a trabajar en estos 2 días para poder verlo. Vamos a empezar a trabajar con la diagnosis, vamos a empezar a trabajar con diagnosis convencional, vamos a poder ver elección de coches, la elección del vehículo, que para mí es súper importante. Vamos a ver cómo hacer una diagnosis normal, una lectura y un borrado de efectos, que eso creo que todos sabemos hacerlo, para el que no, pues vamos a verlo. Vamos a empezar a ver lectura de parámetros y qué y por qué necesitamos elegir esos parámetros en cada momento. Vamos a poder ver un millón de cosas, pues bueno, cómo resetar un mantenimiento, cosas así, que bueno, que de forma habitual eso lo hacemos de todos los días. Entonces vamos a empezar desde abajo, ¿vale? Ya tendremos tiempo para entrar en la electrónica avanzada, ya tendremos tiempo para ver cómo dar una centralita y poder comprobar un offset. Vamos a ver cómo medir una resistencia, cómo medir un condensador, cómo saber leer una EEPROM, cómo saber leer una memoria flash, cómo poder descodificar esa memoria EEPROM para ver qué datos tiene integrados. Bueno, pues todo esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Y nada, chicos, espero, bueno, hemos visto que hemos estado 5 personas, 7, 8 personas trabajando en el mismo momento. Espero que poco a poco, pues bueno, estéis ahí, sigáis viéndolo y nos vemos el miércoles. Casi seguro que a la misma hora o posiblemente vayamos un poco más. Eh, Nada, muchas gracias, Albert. Muchísimas gracias, tío. Yo creo que, bueno, sobre todo vamos a darle caña y nos vamos a ver
todos los lunes y miércoles. Yo creo que vamos a poner una media horita un poco más tarde para dar tiempo a la gente a que llegue a casa, se duche, se acomode, se siente en su sofá con su cervecita, su Coca-Cola, lo que haga falta. Y vamos a empezar yo creo un poquito más tarde porque va a ser muy interesante para que la gente pueda verlo y para que la gente pueda seguir. Así que chicos, nos vemos en el miércoles que viene. Si tienes alguna pregunta sobre esto que hemos hablado, de verdad hacerla. Creo que esto no tiene mucha complejidad. Poco a poco vamos a ir viendo, vamos a ir dándole caña a todo esto, vamos a ir dándole forma a todo este rollo y vamos a ir formando algo muy chulo. Así que nada, nos vemos el miércoles que viene. Vamos a decir a las 8 de la tarde para quedar ya una hora fija y nos vemos el miércoles que viene a las 8 de la tarde aquí en este canal de Twitch que de verdad os va a parecer espectacular. Vamos a vernos, vamos a reírnos, vamos a llorar, vamos a sufrir, vamos a emocionarnos, vamos a hacer todo lo que queráis. Así que nada chicos, nos vemos el miércoles que viene. Muchas gracias por todo, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias a mis espectadores, muchas gracias a mis seguidores, muchas gracias a todo el mundo de verdad porque para mí esto es súper importante y de verdad nos vemos el miércoles en este canal. ¡Chao chicos!